Entonces vamos a hacer esta lectura comentada así del principito mientras vamos leyendo por lo menos los primeros capítulos, ¿sí? Para ver la clave que pone el autor. ¿Dónde empezamos? Y Ok, es muy importante este tema porque a partir de aquí después se comprende el hecho de que el lector moderno no entienda esto que tenemos aquí delante de nosotros, es justamente lo que demuestra por qué él no puede entender otras obras, ¿sí? Y no puede entender las Sagradas Escrituras, sino que la mira simplemente como si fuese una especie de pieza de laboratorio, la describe, puede hacer análisis filológicos o literarios del texto, pero no logra penetrar su sentido. Fíjate vos. Empecemos con la dedicatoria, cuando empieza diciendo a León Werth, ¿sí? ¿Tenés eso en el libro? A sí, León sí, sí. Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Y tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo. Esta persona grande, fíjate, puede comprender todo. Hasta los libros para niños. O sea, los libros para niños son difíciles de entender. Por eso él le dedica solamente a una persona que pueda comprender todo, inclusive los libros para niños. Esta persona grande vive en Francia donde tiene hambre y frío, tiene verdadera necesidad de consuelo. O sea, ni siquiera es uno de los grandes de este mundo, es un pobre indigente. Tiene verdaderas necesidades de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Worth cuando era niño. Esto hace que el lector moderno dice, esto es un libro para niños, ¿sí? Esto es un libro para niños. No, no es un libro para niños. Es un libro para los que entienden como niños. ¿Qué dice nuestro Señor? Que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Esta sentencia del Señor es tan tremenda, ¿sí? Que de ella depende absolutamente, depende de nuestra salvación prácticamente, ¿sí? En la práctica depende de nuestra salvación. Si no os hacéis como niños, no somos dignos de entrar al reino de los cielos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacernos como niños para poder entender, ¿sí? O sea, desde la óptica no del adulto, de lo que aquí el autor está llamando el adulto, sino de la óptica del niño que entiende la cosa con sencillez, o sea, así como está, así como se presenta, con sorpresa, con asombro, con relaciones, con visión de relación, ¿sí? Eso que el sacerdote nos decía a nosotros en estos días, decimos con visión religiosa, no con visión piadosa o litúrgica, no, mucho más que eso, visión religiosa, visión de relaciones. Entonces, el autor se da cuenta de que Antonio de Saint-Exupéry, como le diríamos en castellano esto, es que solamente el que tenga el corazón de niño puede entender esto, ¿sí? Y de entrada nos va a presentar ya algo fuerte, ¿entendés? Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Fíjate, historias vividas. No historias contadas, no es historias, no historias contadas, no historias estudiadas, historias vividas. ¿Cómo podemos tener nosotros historias vividas? Si la historia siempre es un cuento del pasado. ¿Te das cuenta? Primera Sí, sí, sí. cuestión que nos pone aquí, pero si nosotros hacemos un análisis simplemente literario, es como que se nos pasa este tema. Es como que se nos pasa. ¿Qué historias se pueden vivir? Bueno, representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo, y dibuja. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante
los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo, mi dibujo número 1. ¿Sí? O sea, este muchacho lo que está haciendo es, nos está enseñando cómo mirar la realidad. Y eso solamente a partir de ahí, como historias que se tienen que vivir como algo real. Fíjate, la Sagrada Escritura, o nosotros la tomamos como historias vividas, o vivimos esas historias, o las Sagradas Escrituras terminan siendo lo que él va a empezar a denunciar ahora. Porque son historias que yo puedo vivirlas, vivir de verdad aquellas, si es que yo no pierdo esa infancia espiritual que él va a mostrar cómo se pierde la infancia espiritual. Hace un dibujo entonces, de la boa con algo adentro. Mostré mi obra maestra a la persona grande y les pregunté si mi dibujo les asustaba, o sea, si entendían qué es lo que había allí. Me contestaron, ¿y por qué tiene que asustar un sombrero? ¿Por qué tiene que asustar un sombrero? Fíjate vos, él no dibuja una boa con un oso en el estómago. Él dibuja una boa con otro animal en el estómago. ¿Entendés? Sí, sí. Con otro animal. Su mente como que comenzar a trabajar sola, a descubrir nuevos mundos, nuevas relaciones. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender, porque las personas grandes no ven más allá de lo que pueden captar por los sentidos, más allá de lo científico. ¿Sí? Siempre necesitaba explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Entonces dibuja una boa con un elefante adentro. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, en la historia, en el cálculo y en la gramática. Tremendo. Porque el tipo se estaba interesando, sí, se estaba interesando por historias vividas, por gramática, geografía, cálculo, historia. Estaba interesándose por ese tema, pero desde el punto de vista del conocimiento total, relacional, simbólico, de un conocimiento que iba mucho más allá de simples mediciones. Fíjate la barbaridad de la gente grande. Deja esas cosas de niños ahí. ¿Por qué no te pones a estudiar algo más serio que te va a hacer grande? Pero aquí puede haber un peligro que quiero corregir de entrada. Esto no se trata de ¿cómo se llama? No es un elogio del infantilismo, ¿sí? El infantilismo es inmadurez emocional, es desorden afectivo, es miedo, ¿sí? Aquí no estamos hablando de los defectos de los niños. Acá estamos hablando de las virtudes de los niños, ¿sí? De las virtudes de los niños. Y de una virtud de una fuerza, imagínate vos, estamos hablando aquí de una cosa, esto es, ¿cómo se dice? Y como lleno de contradicciones. ¿Qué virtud puede tener un niño si el niño es por definición el no virtud? No tiene fuerzas. ¿Qué fuerzas puede tener? Intelectuales, morales. Tiene algo. Tiene justamente esa capacidad de recepción sin prejuicios. Mira, esto funciona así. Ah, sí, buenísimo. Lo recibo, así como está. ¿Sí? Esto funciona así. Fantástico. Su padre le dice y el tipo lo recibe. Cuando el Señor está diciendo, el que se hace como niño es entrar al reino de los cielos, Él está refiriéndose a eso. Fíjate, Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, entrará, tiene vida en sí, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos, que eran los grandes, decían, pero ¿cómo es posible, no? ¿Quién pudo aceptar aquello? Los pequeños, los niños del reino de Dios. Los que dijeron, si tú lo dices, lo creemos. No es fideísmo, ¿sí? Es razonable esto, pero la primera actitud es siempre una actitud de fe, ¿sí?
Cierto, no estamos hablando aquí de la Sagrada Escritura y de la revelación, estamos hablando del mundo. Y hacia el mundo también nosotros podemos tener esa misma actitud. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Si querés hacer una pregunta, si querés comentar algo, Ok, interrumpime, te vas diciendo. perfecto. Entonces, una vez ya desanimado el pobre chico, así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor, ¿sí? De poeta, dice, ¿sí? De quien eh, comienza a descifrar el mundo a través de sus símbolos. Eso es, la poesía es la que abandona él. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas, como vos. ¿Entendés? A todos nos pasa. No te sientas mal, ¿no? A todos nos pasa. No comprendemos nada por nosotros mismos. Es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí después elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Eso es una cosa más seria, más científica, ¿no? Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Fantástico. O sea, es mejor que inventarse boas que se tragan elefantes, ¿no? Tuve así en el curso de mi vida muchísimas relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes, no como los niños que dibujan boas abiertas o cerradas. Las he visto muy de cerca, las conocí a esas personas grandes. No he mejorado excesivamente, en mi opinión. Los grandes no son mejores que los niños. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, que parecía más inteligente, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva la persona. Pero siempre me respondía, es un sombrero. O sea, conocimiento puramente sensible, no simbólico, no relacional. Es lo que ve. ¿Entendés? ¿Qué veo aquí? Tierra. ¿Eh? ¿Qué veo aquí? Un sol, un disco que brilla, caliente, frío. ¿Qué veo ahí? Un pobre, hay que darle limosna, pum, le doy la limosna al pobre, ya está, me voy. ¿Qué hay detrás de él? Historia, hay una historia, hay más necesidades, hay un alma. ¿Qué va a ver el alma, el flaco? ¿Entendés? No ve nada, no ve nada. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ver el alma? Porque solamente ve el positum, ¿sí? Solamente ve lo sensible, lo material. Un sombrero. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. O sea, a su altura baja, ¿no? O sea, no vas a entender nada. No entendés del conocimiento simbólico, no entendés del mundo, de relaciones. No tenés imaginación. No podés crear nuevos mundos ni descubrir por la poesía esas relaciones porque no sos capaz de ver aquí más que eh, un sombrero. O sea, directamente lo que te entra por los ojos, sin darle significado a aquello. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Ese sacerdote con el que conversábamos cuenta que un día le hicieron un test psicológico, ¿no? Y entonces, estos tests donde vos pones tinta, así, ¿ves? Echas un poco de tinta y entonces el sacerdote, digamos, es muy inteligente, ¿no? Ya estamos todos de acuerdo con eso. Entonces le ponía un poco de tinta y cerraban y le mostraban, ¿qué ves? Bueno, entonces la gente normal, la gente grande dice, ahí veo una mariposa, veo un gusanito, veo una persona sentada en una silla, qué sé yo. Para ver qué es lo que veo, ¿verdad? Veo monstruos, bueno, tengo un problema, ¿verdad? Entonces, cuenta que en su examen el tipo decía, veo misericordia, terror, alegría, serenidad, ¿sí? Esas cosas no se pueden ver. ¿Cómo mido yo eso? ¿Cómo mido serenidad, perdón, misericordia, alegría, valor, fuerza, perfección, isotropía, ¿no? O sea,
como superficies planas y serenas. Serenidad sería eso. La isotropía sería lo que yo capto por los ojos. Pero, ¿qué significa eso? Serenidad, tranquilidad, perseverancia, persistencia. Eso solamente las mentes simbólicas, muy desarrolladas, justamente pueden captar. Claro, ahora ya te doy la clave. Te doy la clave. La próxima vez que puedas hacer uno de esos experimentos así con tinta, ¿eh? Plim, ¿qué veo? Ah, veo una mariposa. Mal. Hasta que no vea símbolos, no vea realidades espirituales. Porque lo esencial, va a decir más adelante el Principito, es invisible a los ojos. Es cierto, las esencias no son visibles por los ojos. Las esencias son visibles solamente por el entendimiento. Esto es lo más aristotélico que existe. Y nuestro mundo actual es lo más positivista que puede existir. Y claro, por eso no puede comprender ni siquiera el amor. Por eso termina pensando que el amor es sexo. ¿Lo ves? Eso es lo que piensa. Claro. Por eso termina. ¿Por qué? Porque yo siento el amor. ¿Qué amor va a ser lo de la cruz? Nada que ver. No sería cruz el amor. La cruz no puede ser amor. No puede ser amor. Será terror, pero no amor. Pasemos al capítulo segundo. ¿Alguna pregunta Ok. hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Clarísimo. Lo vas viendo, Ninguna. ¿no? Sí, Perfecto. empieza con esta obra empieza con ¿conoces esas obras, porque sos músico? Suena como ya con todas las notas y con todos los instrumentos. Vamos a hacer una gran entrada para después como empezar a hilar todas las ideas, ¿no? Funciona así, Así mismo. pero solo los niños pueden comprar. 2. El capítulo 2. Vivía así, solo. El hombre de hoy vive solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuvo una avería en el desierto de Sahara hace 6 años, después de volar por encima de que todos sus conocimientos de geometría, de geografía, de historia, pero un día su avión tiene una avería en el desierto de Sahara, el desierto más grande, fíjate, desierto. Cuando el hombre quiere encontrar a Dios, ¿dónde va? Al Al desierto. desierto. Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para 8 días. 8 días, ¿eh? Como la creación. Esto va a ser como... Este es simbólico, ¿eh? Antonio, Lo comienzo a ver, lo comienzo a ver. lo comenzás a ver, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo es? Completamente. Si no Completamente. entendiste el primero, el segundo ya uno no lo ve, pero cuando uno entiende eso, comienza a subir vuelo. Él aterriza. El hombre soberbio va al desierto. En el desierto se va a encontrar justamente eh, con su realidad. ¿Sí? Va a encontrar su yo, va a Sin encontrarse. pasajero, probablemente no tenía compañía. No tenía compañía. Es como un monje que va al desierto a meditar, ¿no? A Claro. meditar. Entonces voy a ser solo yo, sin nadie, como en un retiro, 8 días tiene agua, ¿eh? Como los 7 días de la creación y el octavo de la nueva creación. Va a hablar de como una nueva vida. Por eso es importante que entendamos esto. Va a hablar como de una nueva creación. Esta es la clave para entender la renovación que se tiene que hacer en la humanidad. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada, lejos. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, dibújame un cordero. ¿Cómo? ¿Verdad? No sé, yo quiero salir de aquí, ¿verdad? Y vos estás acá preocupado por un corderito. Escuchame, estamos a 1000 millas, flaco, deja de ser imprudente. Y ayúdame, dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. O sea, estaba mirando a este nene. Estaba examinando gravemente. A ver quién es este. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. A ver, tenemos aquí, sí. Entonces,
Estaba con una espadita, ¿sí? Tenía 2 estrellas en cada hombro, una estrella en cada hombro, rubio despeinado y una capa real así enorme con botas, ¿no? Así que se acordarán, aquí voy a poner esto para... Esa es la imagen que vio Antonio de Saint-Exupéry del Principito. Bueno, entonces, eh, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos absortos. Miré pues la aparición con los ojos absortos. ¿Ok? Miré pues la aparición con los ojos absortos. ¿Dónde estaba aquí? Esto. Por el asombro. El tipo se estaba asombrando después de muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, había abandonado el asombro. ¿Para qué el asombro? No, hay que estudiar geografía, hay que estudiar geometría, hay que estudiar historia, no hay que asombrarse en nada, hay que poseer todas las cosas. Hay que dejar de asombrarse por aquellos que... Hay que dejar de asombrarse, hay que dominar el mundo, ¿sí? Dominar el mundo al punto de que ya nada nos asombre. Este hombre estaba comenzando en su desierto a renacer justamente al asombro. Y entonces, con los ojos absortos por el asombro, no olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. Fíjate la figura que utiliza. Muerto de nada, ni muerto de fatiga, ni extraviado, perdido, ni cansado, ni con hambre, ni con sed, ni muerto de miedo. ¿En qué te recuerda esto? Sea un ejercicio. Empecemos a, ya sabes cómo hay que hacer esto. Sí, sí, sí. Dale. ¿Qué te recuerda esta lista? A las obras de misericordia. Este flaco no era digno de ninguna obra de misericordia. Él era el rey. No necesita de mí. Acuérdate de Word en el prólogo. Que digno de consuelo. Aún así es digno de consuelo, pero aún así tiene como un niño y puede comprender. Pero este tipo no es digno de consuelo. Él me mira gravemente examinando. Tiene toda la pinta de un rey. No tengo yo que ayudarle en nada. ¿Te das cuenta que es como se parece un poco a Jesucristo? Que se Sí, presenta sí. como un niño. A nosotros que somos los grandes, no nos gusta tanto la devoción del divino niño Jesús, porque nos parece cosas de viejitas, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y sí, sí, no, nos parece. Y con eso no quiero yo fomentar simplemente la devoción al divino niño. Lo que quiero mostrar simplemente es la soberbia en la que estamos nosotros. Ay, por favor, divino niño, no, a mí me gusta el Cristo Rey, ¿verdad? ¿Eh? Lo que me hace acordar todo esto, Sí, me viene a colación a la mente este escrito de Kierkegaard sobre la muerte óntica. Yo creo que esto es el reflejo, el retrato del hombre actual. Un mm, hombre sin nada que por un problema va al desierto. Ese sí, problema del avión puede tener dos opciones, o cae al desierto o muere. sí, Entonces, en esta opción de ir al desierto, él se encuentra con una revelación que le hace perfecto, pensar y que le hace buscar una segunda opción. perfecto. No, diría yo, en realidad él no busca la segunda opción, la opción viene a él, como Dios. El hombre va buscando a Dios, pero en realidad es Dios el que termina viniendo al hombre. Es Dios el que viene a nosotros. Nosotros salimos a buscarle por todas partes. Nada, la religión verdadera es un don de Dios, ¿entendés? Se te entrega, se te da. El hombre va a buscar todo lo que quiera, pero lo más importante que exista para él no va a ser obra de sus manos, va a ser un don de la divinidad. Y eso lo sabían todos los pueblos antiguos inteligentes, ¿no?
Todos los pueblos antiguos que en serio se plantearon la cuestión se dieron cuenta que siempre fue un don de Dios. Escúchame, Orestes puso todos los argumentos que pudo. No se iba a salvar de las Euménides. Tuvo que ser un don divino el que le salvó. La sabiduría. La sabiduría. Fue la sabiduría la que le salvó. Bueno, entonces, no muerto de nada, ¿eh? No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, a ver, un poco, le dije, pero ¿qué hace aquí, verdad? Por favor. Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Aforismo fabuloso. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Fíjate la irresponsabilidad que significa simplificar el misterio, digo, litúrgico, ¿sí? Pero no solo litúrgico, sino del mismo hombre. Claro, el hombre pierde el norte cuando ya no tiene estos misterios en los cuales, a los cuales obedecer. Porque ya no hay, porque si no hay misterio, no hay nada superior a mí. Fíjate, ¿qué significa esto? Yo voy a obedecer a quien sea superior a mí, ¿cierto? Así El mismo. hombre. El hombre tiene que obedecer a quien sea superior a él. No voy a obedecer a mi inferior. A mi inferior yo le guío. A mi superior yo le sigo. Le obedezco. Pero el hombre tiene mente, ¿entendés? Tiene entendimiento. Puede entender todo. Puede hacer aterrizar una nave, ¿sí? Venida del espacio. Fíjate vos lo que pasó ahora con las naves de Elon Musk. Es hipnótico. ¿Viste lo que eso es? ¿Viste? No, 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 no he visto. ¿No, no viste? Dios mío. No, yo no podía dejar de ver porque a mí me gustan las cosas espaciales. Entonces, iban estos cohetes, eran 3 cuerpos, a lanzar era una carga de prueba, ¿verdad? En el caso de SpaceX, era el coche de Elon Musk, uno de nuestros coches deportivos que va a quedar orbitando al Sol por no sé cuánto. Bueno, entonces, y después esto tenía que volver, estos cohetes, y aterrizar en la Tierra otra vez. ¿No? ¿Cuándo viste un cohete que vuelve del espacio y aterriza? Nosotros veíamos los transbordadores espaciales, estos Challenger explotó, ¿verdad? El Columbia, el Discovery, que venían como bólidos, ¿sí? Como aviones, pero con una sola oportunidad. Pero ahora vemos cohetes que están aterrizando como en las películas de ciencia ficción, Dios mío. O sea, nuestra mente es cuestión de tiempo hasta que nosotros consigamos dominar, cuestión de tiempo hasta que podamos seguir dominando la materia, ¿sí? Entonces, se trata aquí de que tiene que ser algo que nosotros no podamos abarcar con nuestra inteligencia. Chesterton dice, yo no creería en una religión que no tuviese misterios. Porque es el misterio justamente el que me hace entender que aquí hay algo que está por encima de mí. ¿Entendés? Así. Aforismo fabuloso. Está hablando de la religión. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. ¿Cómo es un misterio impresionante? Bueno, se hace visible de muchas formas, ¿no? Así que bueno, por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. No sé nada de poesía. No puedo entender. Con respecto, con respecto a este aforismo, Sí, haciendo una homología con la liturgia, sí. capaz el problema de la liturgia hoy en día no sea la pérdida del misterio en fide, y por eso es que el hombre ya no puede obedecer a eso que debería ser el centro de su vida. Pregunto. Eh, el misterio sigue allí, ¿no? O sea, lo que pasa es que el misterio se hace como, digamos así, invisible, ¿no? El misterio se hace invisible. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el misterio se hace visible, entonces dejas el misterio, ¿no? No, no es la esencia, no es el misterio en cuanto tal, sino sus reflejos, por decirlo así. ¿Sí? Cuando yo simplifico
los reflejos del misterio. Entonces, es como decir esto. Mira, imagínate que yo dibuje el sol. ¿Cómo dibuja un niño el sol? ¿Sabes cómo dibuja, no? Sí, Dibujaste sí, alguna sí. vez un sol, supongo, ¿verdad? O sos como Claro, por el supuesto. aviador aquí. Bueno, entonces creo que es la primera vez que hago un sol después de... Bueno, aquí está un sol, ¿ya? Sí, Esto es una simplificación del sol. Yo puedo mirar esta simplificación. ¿Puedo mirar el sol propiamente? No. no. Y si en vez del sol utilizara yo un mega reflector que, si quiero representar el sol con un super reflector así hiperpotente que me ilumine un estadio, no voy a poder mirarlo de frente al reflector. Cuanto más potente sea la luz, cuanto más potente sea, cuanto más acercada sea esta representación del sol, cada vez va a ser más impresionante la representación del misterio. El misterio es el sol, el reflector es una representación del misterio. Esto es una representación hipersimplificada del misterio. A esto yo puedo mirar, pero esto no me impresiona tanto como el mismo sol o como una representación más acercada del sol. Entonces, lo que pasa con la liturgia es que nosotros tenemos simplificaciones de la liturgia que hacen que se pierda el brillo del misterio. Perdemos el brillo del misterio, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, ya no llama la atención. Si el cura se pone a aplaudir ahí, qué bueno, aplausito por aquí, aplausito por allá, ¿sí? Ah, vení aquí, vamos a abrazarnos por acá. Esas cosas yo hago todos los días en casa. Hago todos los días en casa. ¿Para qué me voy yo a misa? Para que allí de nuevo se utilicen los mismos saludos. Hola, ¿cómo están? Pa, ¿cómo están ustedes? ¿Entendés? Yo hago eso en casa, en el asadacho con los muchachos yo hago eso. Yo no me voy para ver eso. Entonces, claro, el misterio deja de... ¿Para qué venir a ver lo mismo? No voy a ver a Dios aquí. Si esto es Dios igual que en casa, mejor me quedo en casa. Es más barato, ¿no? Es más barato. Claro. Eso creo que así un poco someramente, ¿no? Sí, sí, sí. No importa. No sé dibujarles. No importa. Dibújame un cordero. Caramba, este niño es insistente, che. No importa. Dibújame un cordero. Bueno, como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boda cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero. Dibújame un cordero. Fíjate, aquí hay una clave importante. Después de saber describiendo la casa, pero acá yo quiero un cordero para mi casa. Guarda este detalle, no te voy a dar todavía no te daré el secreto. Quiero que me dibujes un cordero para mi casa, porque un elefante es muy complicado, una boa es muy peligrosa. Quiero que me dibujes un cordero para mi casa. ¿Sí? Bueno, Ok. entonces dibujé. Y el hombrecito miró atentamente y luego dijo, no, este cordero está muy enfermo. ¿Eh? No quiero este cordero. Entonces, otro le dice, yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, ese es un carnero. Tiene cuernos. El flaco sabía. O sea, no me intentes engañar. Yo sé cómo es un cordero. Rehice otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó otra vez como los anteriores. No, estaba mal, era muy triste el corderito. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, porque no voy a estar yo aquí toda la vida, grábate este dibujo y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está aquí adentro. A ver. Ahí está. Le dibujó una caja. Facilísimo. Pilló la cuestión. Y entonces dice, quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero?
Es una burla fabulosa. ¿Por qué? Le dice. Porque en mi casa todo es pequeño. Cabrá seguramente, le dice el aviador. Te he regalado un cordero bien pequeño, porque si entra en una caja es bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al Principito. Entonces, el Principito viene, ¿sí? Por así decirlo, viene como las musas, ¿eh? Como las musas de las teogonías a revelarle, ¿sí? Porque las musas era como una especie de conexión entre el hombre y la divinidad, ¿no? Entonces, Sí, sí. las musas son como la encarnación, es el verbo eterno que habla a los hombres. Entonces, el Principito es como las musas. Pero respecto de la imaginación, porque aquí el punto importante es la imaginación, fijémonos en unos detalles. A ver, el primero dice que es muy enfermo. El segundo no es un carnero. El tercero está muy viejo. Primero tenemos la vida, luego tenemos el no ser, porque no es el cordero. El tercero es muerte. El primero está cerca de la muerte, el tercero está cerca de la muerte. El segundo no es. ¿Ves la relación en espiral? ¿Sí? Sí, 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 sí. Está enfermo y va a morir. El tercero está viejo y va a morir. El segundo no es. Y tanto la muerte y el no ser se parecen, ¿sí? Y uno pensará, pero escúchame, estos corderos están dibujados. No puede ser que no. Estos corderos están dibujados. Estos no son, no existen, ¿sí? No. La imaginación tiene algún tipo de realidad, no simplemente lógica, ¿sí? La imaginación, el entendimiento, digamos aquí, nos permite a nosotros abstraer lo esencial de la realidad, ¿sí? Que nos hace, que es lo que la realidad sea, es la abstracción de lo formal de la realidad, de esas esencias que están en las cosas y que se hacen universales en nuestra mente. Mesa, esto es metafísica pura. Mesa, no, silla, fíjate vos, silla. ¿Cuántos tipos no, peor, asiento, fíjate vos, esencia, asiento. ¿Cuántos tipos de asientos conoces? ¿Cuántas formas de asiento? El banco de la plaza es asiento. Sí, sí, sí. La silla en la que estás sentado es asiento. Una butaca es asiento. Un trozo de madera puesta en cierta disposición es un asiento. Qué hace que yo pueda eh, aplicar la esencia asiento a todas esas cosas que son tan diversas unas de otras? Un trono, un sillón, un sofá, asiento. ¿Qué tal una tabla puesta al lado de la pared? Asiento. Entonces, la inteligencia del filósofo, no del filósofo positivista, así, que simplemente sabe a partir de la experiencia simplemente y nada más, sino esto va mucho más allá de la experiencia, es superar la experiencia, es ir más allá de la experiencia, es ver cómo la experiencia nos habla de realidades que son superiores a ella, a la experiencia sensible, ¿sí? Para, no para llegar a una realidad simplemente supraexperiencial. Es experiencia del entendimiento, es experiencia de la imaginación. Es una experiencia que tiene realidad de ser, porque está conectada con el ser, ¿sí? Está conectada con el ser. Cualquiera que mire esto, cualquier niño va a decir, eso es el sol. No van a decir que es un huevo frito. Y si le pongo en un contexto, con más razón todavía, ¿no? Y esto que no pasaba de ser unas líneas en bolígrafo puestas sobre un pedazo de papel, pasó a ser justamente la síntesis de esa realidad que yo vivo allá afuera y que la revivo como historia vivida. Porque el sol ahora no está aquí. No tenemos sol. Esto es historia vivida. ¿Te das cuenta? Historias vividas. Las Sagradas Escrituras son historias vividas. Son cosas que sucedieron, hechos
a pesar de los locos que hay por ahí. Hechos que sucedieron y que nosotros podemos revivirlas. Que nosotros podemos revivirlas. Mucho más que por la abstracción del entendimiento, ¿sí? No es simplemente un acto de abstracción como hacemos con estas cosas que yo estoy poniendo como ejemplo aquí. Todavía más, las historias sagradas y a través de la liturgia nos va a permitir a nosotros vivir aquello como experiencia personal. El que está en la misa puede decir, yo estuve en el Calvario. Estuve en el Calvario, porque esencialmente el Cristo, aquel que estuvo en el Calvario, que dio sentido al Calvario, que sin el cual el Calvario es simplemente una montañita más, está allí presente delante de mí. Entonces, en la caja estaba el Cordero. Le dio la libertad a aquel niño de poder imaginar su Cordero como él quería. Él quería un Cordero. Él no iba a imaginar otra cosa. Uno puede pensar, no le dibujes. Fíjate, no le dibujes una caja. Porque puede confundirse. Y al mirar la caja adentro, él va a pensar, puede pensar que un perro es una oveja. No, él ya te mostró que sabe distinguir una oveja de un carnero, que simplemente tiene un cuernito. Un carnero tiene un cuerno. ¿Cuál es la diferencia entre un carnero y un cordero? Ni en las palabras difieren mucho en castellano. Aquel niño sabía. Y sabía por qué. Me voy a atrever a hacer una interpretación bien loca aquí, pero creo que no estará lejos de la realidad. Porque los dibujos son hechos por el mismo autor. Sí, yo tengo el mismo acá. ¿Tenés? ¿Sí? Pongo Sí. nomás para que quede grabada la cuestión. Entonces, ¿cuántos agujeros tiene la caja? 3. Muy bien. ¿Qué son 3? La Trinidad. Exactamente. Es ver con los ojos de Dios. Entonces comenzamos a ver la realidad. Y de la Trinidad Santísima. O sea, a partir de la revelación, no de Dios simplemente cuánto existente, cuánto uno. Dios en cuánto trino. Dios en cuánto trino. Es Dios en cuanto trino. Él es el que nos hace ver el Cordero. El Cordero Inmaculado. Es un niño el que puede justamente comprender aquí la distinción entre un cordero y un carnero, entre el Cristo y el anticristo. Estamos delante de un capítulo sencillísimo, pero que es profundamente escatológico. Yo no sé si el tipo pensó en eso, pero fíjate, es a través de los ojos de la Trinidad revelada en el Nuevo Testamento, nosotros podemos comprender justamente todas estas cosas. Y nosotros estamos hoy delante de un mundo, y diría no de una iglesia, sino de una, una parte de la jerarquía, mostrándonos un cordero enfermo, viejo, ¿sí? O en algún caso un carnero. El anticristo va a presentar un carnero. Y mira, para que quede claro, no soy yo el que voy a decir que el anticristo va a salir de la jerarquía de la iglesia. Lo dijeron santazos como Santa Hildegarda de Bingen o San Vicente Ferrer, que el anticristo va a salir de la jerarquía y que nos va a presentar entonces un carnero que solamente, fíjate vos, solamente el niño va a poder descubrir que no es así. Que mire a través de la Trinidad, o sea, de la revelación, que mire a través de lo que ha sido revelado a nosotros en el Nuevo Testamento, a través de eso tenga justamente la visión de la verdad. Otra cosa muy importante aquí es, y creo que vale la pena llamar la atención sobre el tema, se me viene ahora, es lo siguiente. Fíjate que no le encasilla al niño. Los adultos queremos generalmente encasillar a los niños. Decirle, bueno, vas a pensar esto. Pum, pum, pum. ¿Ok? Y no confía en esas, es como que no confiamos nosotros en Dios
que nos ha dado a nosotros la capacidad de poder ver el mundo y de verlo con suficiente claridad, ¿eh? No estamos ciegos, no estamos en la absoluta ignorancia. Entonces él dibuja una caja, ya le mostró él, que sabe distinguir a la oveja, al cordero verdadero, de la enferma, de la vieja y de la que no es, ¿sí? De las que están cerca de la muerte y de la que no es el cordero. Entonces te voy a dar una caja para que vos puedas ver ese cordero que solo vos podés ver. ¿Va a ser el mismo cordero que va a ver el aviador? Por supuesto que sí. El aviador mismo, por su incapacidad de dibujar, ¿sí? Porque liquidaron su incipiente capacidad poética, no podía dibujar aquello que él tenía aquí. Él sabía que eso no era cierto, por eso obedecía, porque el misterio le hacía ver que aquello no era un cordero. Por eso aceptó y dijo, muy bien, ni vos te das cuenta que mi cordero no es un cordero. Yo también sé que ese cordero no es un cordero. Dibujemos una caja y vamos a mostrar allí dónde está. Vamos a ver ese cordero que nosotros sabemos cómo tiene que ser. ¿Lo ves? Todo esto entonces nosotros tenemos solamente en el primer capítulo. ¿Qué te parece? Hemos pasado aquí 45 minutos. ¿Mm? ¿Viste que es un libro fantástico? Fantástico. Es un libro fantástico. Vamos a hacer el siguiente capítulo, que es cortísimo, ¿no? Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. Ahora vamos a ver de dónde viene todo esto. El principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír mis preguntas. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela. ¿Cómo que no es una cosa? No es una cosa. Es una cosa. Vuela, ¿eh? Las cosas no vuelan. Esto es un avión. Eso no es una cosa. Por favor, es mi avión. No es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Podría sobreponerse a las nubes, levantarse sobre los demás y sobre la cabeza de todos. Que yo podría mostrarle a los demás mi poder. Porque el avión ha sido un invento que realmente hizo que el hombre, que todo se acortara. Antes el hombre tenía, fíjate, antes los viajes eran así, uno tenía que viajar, los transportes funcionaron así. Había bendición para los viajeros. La gente no viajaba sin una bendición, de sus padres o del párroco, lo que sea. Pero el avión hizo todo tan seguro que ya no necesitamos la bendición de Dios hoy. Total, nosotros ahora podemos nosotros dominar las cosas. Tenemos dominio sobre ellas. Nos sirven a nosotros. Es mi avión. El hombre dice, es mi tecnología, es mi invento, es mi desarrollo tecnológico. Son mis herramientas. Yo vuelo con ellas sobre todo. ¿Te das cuenta? Sí. Me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Sí, estaba en el cielo y caí. ¡Ah, qué gracioso! Dice el Principito. Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó muchísimo. Quiero que se tomen en serio mis desgracias. Yo estaba volando sobre todo, estaba teniendo dominio y resulta que esta maldita máquina se me cayó acá en el medio del desierto. Después agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Con eso sé que viene del cielo también, como yo. No, como yo no, él viene de otro planeta. El aviador no, él es de este planeta. Nosotros los hombres creemos que por volar un chiquitito encima
ya somos los genios, que por mandar un cohete al espacio y que ya retornen los cohetes y puedan aterrizar en vertical, ¿sí? Nosotros ya nos creemos dueños de todo. Y sin embargo, no hemos salido siquiera de nuestro sistema solar. ¿Qué mandamos nosotros hasta Plutón? Y aunque pudiéramos hacer viajes espaciales, este mundo es simplemente para nosotros inabarcable. Nosotros no, queremos conquistar el espacio, pero a la velocidad en la que vamos, nos llevaría a nosotros miles de miles de miles de millones de años para conquistar ese espacio que está creciendo allá afuera a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dios sabía que el hombre, con esa, digamos así, con su reflejo, porque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y por su soberbia, tentado por el diablo, iba a querer conquistarlo todo. Entonces hizo un mundo suficientemente grande, suficientemente inabarcable para que el hombre siempre recuerde que Dios es mucho más que él. Vos sabés que el universo está creciendo a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Claro, la Porque expansión. es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Es imposible viajar a esa velocidad. Bueno, entonces tú también vienes del cielo, ¿ah? Sí. Vienes pues de otro planeta, le dice el aviador, pero no contestó. ¿Verdad? Dice el principito. ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Misterioso este pasaje. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Imaginaos, dice el aviador, ¿cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas? Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, me respondió: me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa. El aviador responde: seguramente, y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día y también una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá, dice el aviador. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero, ¿a dónde quiere que vaya? Y bueno, a cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces, el progreso de la humanidad siempre adelante. Vamos, vamos, sí, sí, siempre. El progreso indefinido. Entonces el principito observó gravemente: no importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizás agregó: derecho, siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos. Porque como el mundo va dando vueltas, ¿sí? Vamos nosotros volviendo siempre al punto de inicio. No podemos, de hecho, siempre adelante, no se puede ir muy lejos. Vamos a tratar de descifrar aquella frase que dice: verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. El principito se da cuenta de que las máquinas, por muy tecnológicas que sean, son siempre limitadas. El padre nos decía, recordar esas palabras. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es inteligencia? No. La inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial, va a poder hacer muchísimas cosas. ¿Ya viste la película El Código Enigma? No, 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 todavía. ¿No? No, no, no. Muy interesante. Tiene un mensajito, evidentemente raréfilo al final, durante toda la película, ¿no? Pero fundamentalmente aquí es la historia de Alan Turing, ¿sí? Sí, sí, sí. El matemático. Sí, sí, sí. Que descifró o desarrolló una máquina, una computadora, ¿sí? Hecha de engranajes y ruedas, para poder descifrar el código de unas encriptadoras de los alemanes con los cuales mandaban mensajes. ¿Conoces la historia? Sí, Más o sí, menos. sí, conozco. Sí, conozco. Entonces, esa máquina ahora se convirtió en esta computadora que estamos utilizando nosotros para realizar esta videoconferencia.
¿sí? Así mismo. Mañana estas máquinas van a ser potentísimas. Yo recuerdo con nuestra computadora, bueno, no existían las notebooks y la capacidad era mucho menor. Hacer una videoconferencia con esta calidad era imposible hace 10 o 15 años atrás. ¿Qué vamos a poder hacer en el futuro? Pero nosotros pensamos que con nuestro avión, nosotros volamos sobre todas las cosas. Esto es una crítica al progreso, ¿sí? Es una crítica al progreso. Y cuando le dice, fíjate, vos te creís lo máximo por tu avión, ¿sí? Querés dominar todas las cosas. Y después además querés controlarlas, de tal modo que te hagas señor de ellas, pero al final te haces como ellas, ¿sí? Porque vos tenés que dominarlas, no parecerte a tus máquinas. Dominar tus máquinas, pero no parecerte a tus máquinas. El nene no es un tonto, el principito no es un tonto. El principito no es un tarado. Te voy a dar una soga y una cuerda, claro, los voy a dibujar para que no se te escape. ¿Para qué? ¿Dónde se va a ir? Mi planeta es pequeño. No, en realidad, el planeta de ustedes, los hombres, es pequeño. Ustedes, los hombres, son los que tienen el planeta pequeño. Piensan que su planeta es grande. No, ustedes, los hombres, son los que tienen el planeta pequeño. El planeta del Principito es enorme. Es enorme. Y no es enorme por el diámetro, es enorme por él. Él es el que hace enorme ese planeta. Y nosotros con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, somos los que hacemos pequeño nuestro planeta. Pensamos que nosotros tenemos dominio sobre las cosas y podemos volar lejos por las máquinas que tenemos. Y no entendemos nosotros que lo esencial es invisible a los ojos. Que el tema aquí no es el desarrollo tecnológico. El tema es el desarrollo del hombre en cuanto tal, de lo que tiene el hombre de hombre, no de lo que tiene el hombre de animal. Porque hasta los bonobos decían que pueden fabricar ciertas herramientas y hacer crear algunos procedimientos para poder comer los monos, ¿no? Entonces algunos científicos, científicos medio torpes, ya piensan, ya viste, ellos son inteligentes. Pero el hombre no fabrica, lo que hace el hombre inteligente no es que fabrique herramientas. La herramienta la fabrica porque tiene hambre, viejo. Porque tiene hambre. Con hambre nosotros podemos hacer un montón de cosas sorprendentes. Pero no vamos a entender el amor, ni el heroísmo. No vamos a entender, no vamos a entender el sacrificio, la generosidad, la justicia, la fe, la esperanza. ¿En qué? Esas cosas no se entienden. Y eso es lo que nos hace a los hombres hombres, no las herramientas, que son simplemente extensiones de nuestra mano. Meras herramientas. Eso no nos hace al hombre hombres. Otro aforismo fabuloso. Derecho siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos. Porque nosotros somos limitados. Somos muy limitados. Esto es como una revelación divina. Se le apareció a Jesucristo a este tipo. Jesucristo ha hecho un niño, el niño Jesús, el principito. Entonces aquí tenemos toda una crítica. No está velado, esto está bien clarísimo, clarísimo. Es una crítica al mito del progreso indefinido. Al mito del progreso indefinido. ¿Dónde? ¿En cuáles expresiones? La soberbia con la que él presenta su avión. ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Porque estas cosas tienen límites. Aún el supercohete de Elon Musk o lo que sea, tiene límites. ¿Cuánto de combustible puedes tener para poder ir y volver? ¿Cuánto de materia para poder hacer viajes espaciales? ¿Cuánto de energía necesitas para poder hacer las supuestas, estos túneles de gusano, algo así, ¿cómo se llamaba esto? Para los viajes en el tiempo. ¿Cuánta energía? La cosa es limitada. Claro. La cosa es limitada. Y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Y todo este tema de ecologista y compañía tiene algo de verdad, como toda herejía, siempre tiene algo de verdad. Los recursos son limitados y nosotros estamos preocupados por conseguir que estos recursos duren más, porque nos estamos olvidando que lo que hace del hombre hombre no es que él ni prolongue su vida, ni tenga mejores recursos,
No, lo que hace el hombre es una cosa que no está en él, que no está en lo material, que no está en lo material. Eh, y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó, o sea, se quedó en un ensueño, quedó como pensando. Ensueño no, no es que durmió. Algunos traducen como que durmió. No, 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 quedó como en éxtasis. Verdad es que en esto no puede haber venido de muy lejos. ¿En éxtasis de qué? Lo que le da éxtasis, lo que le deja en éxtasis al Principito es nuestra gigantesca idiotez. No puede creer y queda pensando, ¿cómo es posible que pueda haber una idiotez tamaña al punto de pensar que uno puede ser tan grande por tener una máquina limitada como esta? El tipo se estaba jactando de un avión que entró en cortocircuito y que le dejó en el medio del Sahara, a 1000 millas de todo lugar poblado. ¿De qué, viejo? ¿De qué te estás jactando? ¿De qué te jactas? No tenés nada. Sos la muerte, ¿sí? Sos la enfermedad, sos la limitación. Te estás jactando de lo que no es. De lo enfermo, de lo viejo, de lo que no es. Como los tres dibujos, los dos carneritos y los dos corderos y el carnero, de lo viejo, de lo enfermo y de lo que no es. El tipo estaba en otros planetas. Venís de otros planetas. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa. Seguramente, si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca, así como hacemos aquí en el mundo. Aquí en el mundo nosotros mantenemos todas esas cosas y nos creemos entonces señores de todo lo que hay. ¿Atarlo? Qué idea tan rara. Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Se irá a cualquier parte y se perderá. ¿A dónde quieres que vaya? A cualquier parte. Derecho. Siempre adelante. No importa. Mi casa es tan pequeña que no va a ir a ningún lugar. Tu casa es pequeña. No va a ningún lugar. ¿A dónde va a ir? Tu planeta redondo que puede uno simplemente salir por ahí. No importa cuánto puedas huir. Vas a llegar siempre al mismo punto. Más que eso no se puede. Por eso dice, derecho siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos. Bueno, así termina el capítulo tercero del Principito. Ya hemos aprendido un montonazo de cosas misteriosas en este fantástico libro. Estamos en la página, por lo menos aquí en el EPUB, página 20. Muy bien, vamos a dejar por aquí entonces esto. En una próxima oportunidad vamos a continuar con más de estos comentarios a El Principito.